Jesús nos bendiga. Estamos escudriñando las Escrituras. Amén. La palabra del Señor dice en Isaías 28, 10 y 11, dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Amén. Así es la forma de actuar de nuestro Señor. El Señor no se encasilla ni tampoco quiere que leamos la Biblia como un libro, como los jóvenes leen Harry Potter o como uno leyó la historia de Chile. No, nosotros estamos avanzando en conocer esta palabra de Dios para ambientalizar, para ambientarnos, para conocerla un poco, porque lamentablemente, pero eso ya era pasado, no leíamos mucho la Biblia. ¿Y eso por qué? Porque no busquemos culpables, no nos echemos mal la culpa, ya no lo hacíamos, pero ahora hay que hacerlo. Hermanos, yo les quiero pedir que ustedes lean la Biblia durante el día cuando puedan. Por ejemplo, ahora estamos avanzando en Génesis. Ya, cuando yo ya termine de Génesis, lo que terminemos hoy día, yo voy a dar una tarea para que usted la haga. Es decir, qué es lo que tiene que leer. Cosa que cuando usted lo vaya leyendo, tome apuntes si puede y si quiere también, nadie lo obliga, pero créame que si lo hace va a ser bendecida y bendecido. Usted, yo le digo ya, vamos a leer de tal parte a tal parte y usted va a leer. Y cuando después lo expliquemos acá, usted va a encontrar que el Señor le va a empezar a entregar cosas nuevas que usted no se había dado cuenta. Y eso se llama revelación del Señor. Amén. No es para que usted aprenda más ni decirle, oh, mire, yo estoy aprendiendo esto. No, no, si estamos, esto, mire, a medida que más aprendamos, más vamos a aplicar. Y a medida que más apliquemos, más nos vamos a llenar del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo, todo es de Dios, todo se atrae. Amén. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga. Y en lengua de tartamudos, se lo digo yo, mi madre está de testigo si no está escuchando. A mí cuando hablo muy rápido y todavía se da cuenta, se me enreda la lengua. Entonces ahora hablar de la palabra del Señor, poder hablar para que mi hermano Camilo Cuero allá en Colombia, que ellos hablan más pauseado y hablan más bonito, mi hermana Anita de Pacheco, que ella habla con calma y con tan bonito, me pueda entender, para mí créame que es un éxito, porque eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ocupa a quien Él estima conveniente. Y gloria a Dios porque Él la está considerando a usted, me está considerando a mí, para que en noches como esta, donde hay muchos que tienen aflicción, el Señor Jesucristo está entregándonos de su palabra para conocerla. Amén. Jesús les bendiga a todos los que se han ido sumando, a aquellos que están poniendo presente ahí, que están conectados. Gloria a Dios por ustedes. Jesús les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis, retomando. Amén. Señor Jesucristo, siga. Lo de la tarea, el Señor lo puso en mi corazón y el Señor me dice que hay personas que se quieren comprometer y hay personas que hay que exigirles más porque se quieren comprometer y quieren aprender bien. Y yo como soy obediente de mi Señor, por eso le estoy planteando a ustedes, usted me escribe por interno, amén hermano, yo quiero, cuente conmigo para la tarea. Entonces yo lo entrego, oro al Señor, entrego lo que hay que leer, entrego la tarea y usted lo hace. No va a haber nota ni nada, la nota se la pone el Señor y también se la pone usted. Amén. Esto es para que crezcamos espiritualmente, porque con la palabra de Dios en nuestras vidas, aplicándola, créame que la espiritualidad crece, va en aumento, está en los puntos, en los 7 puntos para un crecimiento espiritual que también está ahí en YouTube. Amén. Jesús nos bendiga. Gracias le damos al Señor. Vamos a Génesis, por favor. Recuérdense que el día de ayer estábamos hablando y llegamos hasta Noé, hasta el diluvio. Recuerde que el arca estuvo más de un año ahí flotando, desde que empezó la lluvia estuvo más de un año. Le detallamos todo para que entendamos, más de un año. El cuervo iba y volvía, el cuervo le daba lo mismo porque el cuervo podía comer carrón, podía comer de todo, palos viejos, de todo. En cambio la paloma no iba y volvía y no salía porque no podía comer, comía puro vegetal. Y acuérdese que me decía mi hermano que en ese tiempo el hombre y todos los animales, no había animales carnívoros. Ya no existían los hermanos carnívoros, ni los animales, ni el hombre tampoco comía carne. El hombre se mataba era para sacrificar. Amén. Era para sacrificar, pero no comía. Hacer holocausto, quemaban eso, sacrificaban. Pero no comían eso. Imagínese el arca con unos animales carnívoros, se comían entre ellos.
¿Ya? No, y después hay un texto que vamos a tocar donde el Señor ahora le da permiso al hombre. ¿Para qué? Para que pueda comer de todo. Amén. Dentro de lo que corresponde, mejor dicho. Y ahí lo vamos a especificar. Estamos en Génesis capítulo 7, donde terminamos con que con que el 7 el diluvio y el 8 donde el Señor se acordó de Moisés. Amén. Ahora vamos a ir al capítulo número 9. Vamos a retomar el capítulo 9, en los cuales queremos juntarnos con lo que viene, que es lo importante que algunos conocen como la Torre de Babel. Vamos a ver si alcanzamos hoy, pero hay pequeños detalles que hay que entender para que vamos aplicando. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para conocer que el Señor no deja nada al azar, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que los valores y principios de Dios no han cambiado, que la táctica de nuestro Señor, el propósito de Dios para con el hombre no ha cambiado. Amén. Que aquel que buscaba, clamaba, Dios le contestaba. Y podía fallar una, dos, tres veces y se arrepentía, Dios lo respondía y lo alentaba. Nuestro Señor es extraordinario, hermano. Y ese es el Señor que estamos aprendiendo en este instante. Así que el Señor Jesús nos siga bendiciendo. Ya, Noé bajaron, ya. El Señor le dijo que tú ibas a seguir su curso. El último verso 22 del capítulo 8 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Amén. Eso es lo que es decir, todo iba a seguir su curso, la estación del año, eh, eh, la primavera, el otoño, la siega, la cosecha, todo eso va a seguir su curso, ¿ya? Yo no lo voy a destruir más con agua, no voy a destruir una destrucción total con agua, ya no lo voy a destruir, y el Señor comprometió que tú ibas a seguir eh, con, cumpliendo ese compromiso que hizo con Noé y por ende con su familia. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y si se fija, hasta hoy día eso permanece. Hay países donde la noche dura muchas horas y el día dura una hora, si es que, pero hay día y noche en todos lados. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que Dios no se contradice, así que es importante que sepamos que en nuestro Dios sí podemos confiar, en nuestro Dios podemos confiar, amén. Pero Dios puede confiar en nosotros. Ahí pregunta para la casa. Capítulo 9, dice así en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, mi hermano, Jesucristo les bendiga, les fortalezca a todos, y usted, si dice amén, va a recibir esta noche más fuerza y más sabiduría del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Ya, si vamos, ponga ahí, vamos a hacer un paralelo con lo que el Señor le dijo a Adán. Ya, ponga el dedito ahí en Génesis 9:1 que estábamos leyendo, y si quiere al lado le pone Génesis 1:28. Ya, ¿qué dice? A Noé le dice: les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Y en Génesis 1:28 Dios le dijo a Adán y a Eva, les dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Igual les dijo: llenad la tierra. Y esto, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dijo: señoread, tú mándalos, tú los mandas, dile lo que hay que hacer y ellos lo van a hacer. Tú manda toda especie, hombre, mujer, animales, todo, tú manda todo. Él tuvo el poder, Adán. Dios lo hizo el rey de esta tierra, lo hizo el Señor de esta tierra, lo hizo el Dios de esta tierra, a Adán. Ya, pero eso se lo quitó Satanás. Pero a Noé, ¿qué le hace? Vamos a Noé capítulo 1, capítulo 9, verso 1. Que le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Acuérdense, recalca, llenad la tierra. Amén. Eso es importante. Y acá, esto para que entendamos la diferencia. Verso 2. Y Dios le sigue hablando a Noé: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ya le dijo a Noé y a sus hijos, todos escuchaban la voz. Ahora no solamente habló con Adán, ahora lo escuchó Noé y todos escucharon la voz.
Ya bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, le habló con todos, a todos les dio la misma bendición y las mismas indicaciones. Ya que les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ahora ya el hombre no le va a decir, anda para allá, león, ven para acá, elefante, ven para acá, mamut, ven para acá, milodón, ven para... No, no le iba a decir porque ahora iba a haber temor y miedo. Ya, porque toda acción tiene una reacción, todo cambio tiene algún cambio. Amén. Toda crisis tiene un cambio, una mejora o tiene cambios. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Amén. Hasta antes del diluvio se dio cuenta que los animales llegaron solitos, llegaron pidiendo ayuda donde Noé y entraron al arca porque el Señor le fue invitando que tenían que ir al arca. Entonces ellos fueron sin temor a donde Noé, porque en ese tiempo no se mataban los animales para comer. Entonces los animales no arrancaban. Tampoco los animales, no habían carnívoros que se comían a los otros animales. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho ahí en el capítulo 1 y en el 2 también le había dicho, perdón, en el 2 le había dicho que de la hierba habían que comer. Amén. Que había que comer de hierba, había que comer semillas, de eso iban a comer. Amén. Entonces, ahora era diferente. Ahora el hombre iba a ejercer un poderío con temor, él con temor, y ahora se iban a salvar solos. Iba a haber como no iba a haber una amistad tan innata como antes. ¿Por qué? Verso 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Amén. Todo lo que se mueve, dice, todo lo que se mueve y vive, cosa que antes no le había dicho, ahora podía comer animales. Ya, será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Es decir, ahora puedes comer un vacunito con un bistec de vacuno con lenteja. Ya ahora puedes comer la dieta. Ya, ahora es diferente, ahora y hay que llenar la tierra. Todos coman proteína porque tienen que llenar la tierra. Acuérdense del mandamiento que le dio, lo que les dijo a todos: fructificad, den fruto y multiplicaos, multiplíquense, tengan harto, dijo, y llenen la tierra, llenarla con personas, llenarla con de todo, con vida, llenarla con construcciones, llenarla, hay que desenvolverse en la tierra. Verso 4. Y aquí es donde este tema que me preguntaba alguien el otro día, del tema de la sangre. Y aquí desde un comienzo el Señor dejó claro que sangre sus hijos no comen. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por eso lo dejaban de sangrar. El Levítico habla de esto, en las disposiciones de Levítico, en Deuteronomio también habla de esto, que no hay que comerse la sangre. A usted, acá en Chile se llaman las prietas. No sé cómo se llama en Argentina o en Bolivia, pero gente que coagula la sangre, le echa cebollita y se coagula y se la comen y se llama prieta acá. Ya, eso el Hijo de Dios no tiene que comer. Porque en la sangre del animal está su vida. Por eso uno no tiene que comer nada con sangre. Ya, de hecho me refiero a nada con sangre estancada, ya que vaya a comerse la sangre, que le hagan un plato con sangrecita, con cebollita y con papa cocido. No, nada de eso, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ya habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, pongamos atención, mire, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios,
esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. ¿Eso qué es? Es el que se conoce como el arco iris. Amén. Es el arco iris. Ese fue la señal del pacto. Dice el arco. Uno dice arco iris, por color. Ya, amén. Ese es el pacto. Cuando usted lo vea, es el pacto que Dios hizo. Amén. Cuando bajó Noé, Noé venía, ellos eran de carne y hueso, eran carnal. Acuérdese que después de la desobediencia, el pecado está arraigado en el ser humano, en la carne, en los huesos. Por eso usted como cristiano, como dice el apóstol Pablo, dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Ya, porque yo quiero hacer el bien, pero no, mi carne no quiere hacerlo. Es decir, nuestro cuerpo, así como decía el texto que leíamos ayer, el hombre dice, el hombre va de continuo al mal. Ya, por eso el Señor quiso destruir. ¿Por qué? Porque el hombre iba de continuo al mal, de una cosa mala quería ir a otra, iba aumentando su maldad, porque la maldad siempre va en aumento. Amén. Fíjese, no hay pecado que no vaya en aumento. Aquel que empieza a coquetear con la mujer ajena, o empieza a coquetear con otra persona, o aquel que empieza a consumir un cigarro o una droga, no se queda en eso, va en aumento, lo malo va en aumento. Siempre el cuerpo pide más, pide más, pide más, pide más. Siempre, la carne. Entonces nosotros no tenemos que darle gusto porque ya no estamos en eso, no estamos en las corrientes del mundo. Ya no estamos, nosotros no estamos regidos por las corrientes de este mundo. No os conforméis a este siglo, se refiere. No te adaptes al mundo, no te adaptes a este siglo, no te adaptes a la vida, no. Si tú vas a doblegar tu carne, ayuna ahora al Señor para que ayune, para que sepa tu carne que la estás doblegando ante el Señor, y que realmente el hombre, tu mujer espiritual, el hombre espiritual que hay en ti, es el que rige que todo tu ser bendiga su santo nombre. Yo no puedo bendecir el nombre del Señor solamente la parte espiritual mía, sino que también mi alma, mi corazón, mi mente y todo mi ser tiene que honrar al Señor y tiene que amarle. Por eso el Señor la hizo clarita a nuestro Señor Jesucristo y lo dejó claro. ¿Qué dijo? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, esos cuatro elementos fundamentales. Si yo lo amo con todo menos con mi mente, no le estoy amando, no sirve. Porque voy a amar mientras danzo, pero mi mente está en otro lado. Estoy en reunión un domingo y el mensaje se está alargando mucho y yo ya estoy pensando que voy a hacer de almuerzo o que me estoy atrasando con mi visita. No, la mente tiene que estar ahí porque todo mi ser tiene que bendecir el santo nombre del Señor. Todo mi ser tiene que presentarse en sacrificio vivo. Todo mi ser tiene que entrar en acción de gracia. Es por eso, mis hermanos, mis hermanas, que es importante que entendamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado tanto tiempo y nos va a seguir enseñando tanto tiempo, porque el Señor nos ama. El Señor Jesucristo, Él es muy, muy, pero muy bueno. Y eso es lo que hay que entender, que el Señor nos está enseñando porque Él quiere esa comunión perfecta, ese encuentro cercano, ese conocerse profundo. Yo quiero conocer al Señor, porque si le conozco, es porque estoy dentro de Él, porque soy uno con Él. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, Noé con su familia, eran 8 personas en la tierra. Entonces sacrificaron y todo, entonces empezaban a vivir. Acuérdense los hijos, dice, seguimos verso 18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron acuérdense, Sem, Cam y Jafet. Y ahí lo dice, esta es una observación del escritor, ¿ya? Génesis fue escrita por Moisés, y él escribió este comentario, que voy a leer ahora, que dice, y Cam es el padre de Canaán, pero ahí ellos no lo sabían todavía, ¿ya?
Nosotros con la escritura tenemos información privilegiada que aquellos que vivieron esta experiencia, ellos no la tenían. Amén, solamente nuestro Dios tenía esto y ahora por misericordia nosotros. Esto es lo que los santos hombres de Dios escribieron, fue por inspiración del Espíritu Santo. Esto lo escribió Moisés y Moisés todavía no había nacido, porque Dios le explicó todo eso a Moisés, como también el libro de Job. Amén. El Señor es el que le dictaba, le enseñaba para escribir. ¿Para qué? Porque esto es para nosotros. Es una sombra de lo que ahora nosotros estamos viendo. Es decir, era un avance para nosotros, para que entendiésemos toda la profecía, todo lo que hablaba, como les decía yo, y de a poco recién llevamos 2 profecías o 3 profecías que se cumplieron en Jesús y le hemos dado los textos, pero vamos a seguir, apenas aparezcan, voy a ir diciéndole, esto se cumple acá, esto se cumple acá, y hemos dicho varios ejemplos. Es porque el Señor todo esto desde la eternidad, Él estaba pensando en salvarte, en salvarme, en predestinarnos para ser hijos de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿cuándo si no está en los lugares celestiales? Esto es por fe, es espiritual. Pero hay que entenderlo. Amén. Dice así: estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Ya hay que entender que ya quedaban solamente 8 personas. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Fíjense estos detalles. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, estaba desnudo. Y Cam, y ahí dice Nueva Moisés, padre de Canaán, cosa que ellos no se sabía todavía ahí. Dice, y Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces el hermano mayor Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Le explico la situación. Después el Señor lo dejó establecido en las normas de los 613 estatutos de Israel. Decían, no cubrirás, no descubrirás la desnudez de tu padre, maldito el que cubriere la desnudez. Es decir, nadie podía ver al padre o a la madre desnuda. Eran varias cosas que uno lo va leyendo y en Deuteronomio también lo dice. Pero ¿qué pasa? Noé, dentro de las 8 personas que iban en el arca, iban los animales todo perfectos, pero ya Noé llevó su viñita, llevó su frutito ¿cómo se llama? Para plantar su viñita y hacer su vino. ¿Qué pasó? Ya como la carne quería eso, la maldad del hombre ya venía ahí, la semilla ya venía ahí en el arca igual. Y como si eso no fuese poco, cuando Noé se desnudó, porque Noé se embriagó y quedó desnudo, dice que vino el hijo menor, el hijo del medio, y como que se rió, como que lo encontró atroz, lo encontró el papá así, y le fue a contar a los hermanos. Lo que él tenía que haber hecho, honrando a su padre, haber cerrado los ojos, haberse dado cuenta, y sin mirarlo, buscar una forma de cubrir la desnudez de su padre, no dejarlo descubierto. Pero ¿qué hizo? Él fue y le contó a los demás. ¿Y qué hicieron los demás? Los demás fueron a hacer lo que tenía que haber hecho él. Entonces, si se fija, dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros. Es como que se pusieron la ropa al revés, como capa ellos en su espalda y en su hombro. Ya estaba el papá detrás de ellos vienen, no estaban mirando al padre, ellos se pusieron la ropa de él, de la manta, se la pusieron ellos como una capa, así como un superhéroe, pero al revés. Entonces caminaron de espalda hacia donde estaba Noé y ellos se lanzaron hacia atrás un poquito, cosa que la capa cubriera a su padre, y ellos no le vieron en ningún momento su desnudez. Ellos actuaron por inercia lo que correspondía, el temor a Dios y la honra a los padres. Porque desde un comienzo nuestro Señor ha recalcado, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra. Es por eso que la honra al padre y a tu madre. No es que mi papá es muy malo, no es que mi madre es muy mala. Tú honralos. No dice foméntalo, encuéntrale todo bueno, no, honralos. Si hay que honrarlos, tú los honras, tú los respetas. Si él tiene errores, perfecto, tú oras por él, pero tú no vas a enrostrarle sus cuantas verdades. Tú ya no vas a encontrarte con él. Si yo lo hacía, Dios me perdone, mi padre me perdone y pedí perdón, perfecto, pero ya eso queda atrás y hay que honrarlos ahora, hay que darles tiempo, hay que escuchar la misma historia 20 veces. Yo lo hago con la cara llena de risa. Disculpe. Entonces, honra. Y acá este ejemplo es decidor.
Entonces ellos, los dos hermanos lo hicieron correcto, pero Cam no lo hizo, no hizo lo correcto. Verso 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, que era el segundo. Y dijo, y aquí fíjese, ellos no sabían, nadie sabía, solamente Moisés lo puso, que Dios se lo reveló los años después, pero nadie sabía que de Cam iban a venir los de Canaán. Nadie lo sabía. Pero dice, mire lo que dijo Noé. Verso 5, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. No dice maldito sea Cam. No dice no maldijo al hijo de él. Él profetizó. Maldijo a la descendencia, al pueblo, a los canaanitas que iban a venir de Cam, porque venían con los genes de la maldad ya. Venían con esos genes porque un hijo con buenos genes, con una buena actitud, quiere cobijar a su padre, busca la forma de hacerlo, pero no lo hace público. Entonces él profetizó Noé y maldijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Acuérdese de esto, marquen en un círculo si está anotando, Sem, el hijo mayor. Sem, Dios lo bendijo. Por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Fíjese la profecía. Canaán iba a servir a los de Sem. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Seb y sea Canaán su siervo. Es decir, Jafet hasta el día de hoy, ellos están viviendo en tiendas, viven cerca de los de Sem. Ya, y verso 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años. Y ahí viene la descendencia de Sem, Cam y Jafet. Vamos a detenerlo solamente ahí en el capítulo 10, donde dice que habla acerca de un personaje, el verso 8, que dice, esto viene de cómo se llama, los hijos de Cam. Verso 6 dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y aquí estamos, atención en el 8. Y Cus engendró a Nimrod, a quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Cómo se llamaba? Nimrod, recuerde ese nombre. Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Amén. Recuerden Nimrod. Verso 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur y Arfaxad, Lut y Aram. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no empieza a decir los hijos de Sem, pero para entenderlo mejor, y dice así, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Artaxad, Lut y Aram, y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Artaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y Heber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Saleb, a Hazar, Mabed, Gera. Vamos al verso 30. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ya, los nombres le dije yo que recordaran Nimrod y Sem. Ya, Nimrod viene de Cam. Desde Cam viene Nimrod. Y Nimrod fue el primer gran poderoso que se reconoció. Y este Nimrod tenía y hace alusión al espíritu del anticristo. Amén. Su actitud es el espíritu del anticristo. Nimrod, capítulo 11, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció, esto se llama la Torre de Babel. ¿Y quién era el que gobernaba Babel? Como lo decía el capítulo 10, del verso 10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, entre uno de esos reinos que él tenía, Nimrod. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Se acuerdan lo que el Señor le había dicho? Que tenían que, la orden que le había dado, fructificar, multiplicaos y llenad la tierra. No se queden en grupitos, llenen la tierra, fructifiquen, reproduzcanse, vamos, multiplíquense. Eso le dijo. ¿Se acuerda que le dijo eso? Y se lo dijo y se lo recalcó. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aconteció que cuando salieron de Oriente, cuando salieron de allá del lugar donde habían nacido, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué andarnos? Se rebelaron al tiro. Venía con ese espíritu de rebeldía. Nimrod es rebelión, es rebeldía. Él era rebelde. ¿Ya contra qué? Contra Dios por naturaleza. ¿Qué dice? Y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos, como todos pensaban lo mismo, y todos hablaban lo mismo, y hablaban la misma lengua, porque existía una pura lengua en ese tiempo, le era más fácil el coordinarse, le era más fácil el comunicarse, y ellos, contraponiendo toda orden que le había dado Dios a sus padres, que se multiplicaran y se fueran ellos mismos, que buscaran sus lugares, porque el mundo era grande para que se distribuyeran por todo el mundo. Ellos no, ellos quisieron juntarse y empezaron a poner sus normas y empezaron a hacer las cosas como ellos querían. La rebelión, la rebeldía que estaba innata no se la llevó el diluvio, seguía en los genes del hombre, seguía en el corazón del hombre, seguía en el ADN del hombre. Entonces, ¿qué pasó? Se pusieron de acuerdo para eso. Entonces, Señor, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que darle lenguas, idiomas diferentes. Insisto, no estamos hablando de lenguaje angelical de que hablan lengua con Dios, no. Estas son lenguas de idioma. Es lo mismo que el Señor cuando derramó el Espíritu Santo. El Señor en el aposento alto en el día de Pentecostés, Él repartió lenguas repartidas sobre las personas, idiomas sobre las personas. Porque ¿para qué? Para que estas mismas personas que de ese mismo día empezaron a tener diferentes lenguas y diferentes idiomas, empezaron a juntarse los que hablaban en latín, y los que hablaban en latín con los de latín, los que hablaban en griego, los que hablaban en romano, los que hablaban en diferentes lenguas se empezaban a juntar. Y así la única forma de que se dispersaran, que se distribuyeran por la tierra, porque ya se habían puesto rebeldes y querían hacer una ciudad y una torre grande, y una torre tan grande que arriba iba a tener como una terraza. ¿Por qué? Porque ellos querían tener el control, por si acaso venía otro diluvio, no hay que hacer cosas que sean esparcidos por otros lados, y hagámonos un nombre, organicémonos. Imagínense, en ningún momento hablaron de Dios, en ningún momento de agradar a Dios, en ningún momento de obedecer, no estaba en sus planes. Por eso cuando se unen muchas personas y no se habla de Jesucristo, algo bueno no va a ocurrir. Pero si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice que ahí está Jesucristo, ahí está nuestro Señor. Es por eso que estos ejemplos, ¿por qué? Porque cuando hacemos las cosas humanamente, hay resultados humanos. Entonces el Señor le reparte sus lenguas. Y quiero aclarar cuando se dice ahora pues descendamos, Él es porque involucra a los seres angelicales que están alrededor de Él.
No es que él esté con 3 o 4 dioses más que él, no, no, él lo habla. De hecho, hay un caso en Segunda de Reyes donde tenían que ir a confundir a alguien y el Señor le pregunta, ya, ¿quién va a ir? Y hasta un mismo espíritu malo dice, yo voy a ir y ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a confundir? Con el espíritu de mentira. Ya, anda. Dios tiene esa comunicación y tiene esa comunicación. Si a Dios le gusta comunicarse. Lo que pasa es que hay personas que hablan cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué? Porque está con el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, el Cordero. No, es Dios mismo que habla con. Vamos, hagámoslo. Pero ¿qué? Lo que importa es esto. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó. Acá, ¿quién bajó? ¿Quién lo dice? Y así lo esparció Jehová. Él lo esparció, no fue otro. Él es el que tenía el poder y control para hacer esos cambios tan drásticos y tan profundos en la humanidad. Entonces ahí empezaron los idiomas. Ahí no existía otro idioma. Ahí Dios estableció los idiomas. Ya, las lenguas, idiomas. Cuando hablamos de lenguas, hablamos de idioma. ¿Ya? Que es lo mismo que Dios en su Espíritu Santo estableció diferentes lenguas a las personas, a los 120 que estaban dentro, a glorificar a Dios, a hablar y predicar de Dios en diferentes lenguas para los que estaban afuera, que eran descendientes de estas mismas personas que venían con ese mismo idioma, escucharan en su lengua que Jesucristo era el Señor, escucharan en su lengua que Jesucristo es Dios, escucharan en su lengua que Dios es el Salvador del mundo. Por eso ellos decían, ¿cómo están glorificando a Dios en mi lengua? Si estos son judíos, estos son hebreos, es porque el Señor no deja cabos sueltos, así como los confundió, también en sus lenguas les vino a entregar el Evangelio. Por eso dice, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, independiente del idioma. Ahora no el idioma, si usted, hermana, quiere servir al Señor y el Señor le envía una colonia francesa, créame que si del Señor usted va a llegar allá sin saber hablar francés, a lo mejor se va a capacitar, pero el Señor le va a hablar, le va a desatar el don de lengua y va a poder hablar en francés, en creol, en portugués, lo que sea de acuerdo a la necesidad para edificación del cuerpo de Cristo, para provecho, como dice la Biblia. Pero hay que estar en las manos del Señor para que todo lo que usted haga, yo haga, sea para la gloria del Señor, y el Señor le va a dar dones, le va a dar ministerio, pero después Dios les va a decir qué hiciste con lo que le di. Y no caigamos como los de Corintios, que ellos luchaban por tener los dones mejores porque competían quién tenía los mejores dones. Pero si Pablo le dije, procuren, ya ustedes sigan buscando los dones mejores si quieren, hagan lo que ustedes quieran, pero yo les voy a enseñar un camino más excelente, porque se dio cuenta que les faltaba. Tenían dones, tenían discernimiento, espíritu, perdón, tenían dones, tenían los dones espirituales, tenían ministerios, tenían todo, pero ellos no tenían amor. Y como se creían tan buenos, ni siquiera tenían ancianos, no tenían un pastor que los guiara, porque ellos se mandaban solos. Por eso, sin amor, hermano, si yo hablase en lenguas humanas y angelical y no tengo amor, soy puro ruido, pura bulla. Soy un ruido que no edifica nada. Entonces, Señor Jesucristo, nos ayude, mis hermanos, mis hermanas, para entender este propósito que desde un comienzo el Señor lo ha tenido para usted. Vamos con los descendientes de Sem. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Qué dice los descendientes de Sem? Y esto es importante, mire. Sem, de ahí viene la bendición, de ahí donde podemos leer toda su descendencia, pero vamos al verso 26, ¿ya? Verso 10 dice, estas son las generaciones de Sem, y ahí empieza a hablar todos sus hijos, sus nietos, y ahí empieza a crecer, pero verso 26, que es donde vamos a ir de lleno. Sem dice, verso 26 dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Acuérdense, Taré es el padre de Abraham. De Abraham, perdón. No es Abraham, de Abraham. ¿Y qué dices? Y entonces, Taré, Abraham. Ellos vienen del linaje de Sem. Y de Abraham viene el linaje que llega a Jesús. Por eso se ha dado cuenta que los nazis o aquella gente que está en contra de los judíos se les dice antisemita por Sem. Vienen de Sem, son semitas porque vienen de Sem. Por eso dicen aquellos que son antijudíos, anti-hebreo o israelita, son antisemitas porque ellos vienen de Sem. Amén. Entonces ya, ¿qué pasó con Abraham? Abraham,
hasta ahí se llamaba Abraham, tenía su esposa que se llamaba Sarai. Entonces vamos a ir al capítulo 12. El Señor Jesucristo nos ayude. Todos hablamos de padre de Abraham, tuvo hijos, muchos hijos tuvo Abraham. Pregúntese usted, ¿qué se dio de Abraham? Y el Señor hoy día nos va a seguir ayudando a entender que en la vida de Abraham hay muchas cosas que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos bendiga mucho para que entendamos lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Para qué? Porque si el Señor dejó ejemplo a través de Abraham, el Señor lo hizo con Abraham, también lo puede hacer con usted, también lo puede hacer conmigo. Vamos a Génesis capítulo 12. Dice así, acuérdense, el papá de Abraham se llamaba Taré, la esposa de Abraham se llamaba Sarai, el sobrino de Abraham se llamaba Lot, porque su papá se había muerto, entonces era un sobrino hijo. Abraham vivía con el papá ya en Harán. Dice el verso 31 del verso 11, para que entendamos, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, es decir, a su nieto, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, ponga atención lo que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso lo dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Vamos a leer el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Esta es otra profecía cumplida. Hechos capítulo 3. La pone al ladito si quiere de este que acabamos de leer, de capítulo 12, verso 2 de Génesis. Vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versos 25 y 26. ¿Qué dice? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Por eso se cumplió. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, porque de la descendencia de él venía Jesús y él fue bendición. Dígame, ¿es bendición para su vida nuestro Señor Jesucristo? Amén. Venía de la descendencia del linaje de Abraham, ¿ya? Y eso se cumplió, profecía cumplida. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dígame, ¿hemos sido bendecidos? Este Génesis 12:3 se cumple en Hechos 3, 25, 26. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hemos sido bendecidos en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. Y es por eso que el Señor cumple sus profecías. Una profecía más cumplida en nuestro Señor Jesucristo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso hay que entender, esa era lo que el Señor le prometió a Abraham. Amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero aquí empiezan los detalles, hermanos, vamos a ir aprendiendo. Y esto, en el nombre de Jesús, no es para criticar a Abraham, sino para que aprendamos que en los procesos hay que ir aprendiendo. Que si hago los procesos lo mejor que puedo, voy a equivocarme.
Pero si hago los procesos a la manera de Jesucristo, quizás también me voy a equivocar, pero Dios se va a alegrar de que estoy obedeciendo y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y si caigo, Él me va a levantar, Él me sostiene, Él es torre fuerte, a Él yo corro y Él me levanta, Él me sostiene, todo lo puedo en Cristo, todo en Cristo. Entonces, hermano, en este proceso, acepta y pasa el proceso en que estás, pero tienes que pasarlo, tienes que aprender de los errores, no puedes seguir cometiendo los mismos errores, ¿ya? Y la palabra de Dios es extraordinaria, hay que ponerle atención para no cometer el error que cometió Eva, para no cometer los errores como Noé, que llevó escondido, que llevó para seguir plantando viña y se emborrachó, que no tenía que haberlo hecho, pero van aprendiendo, todos vamos aprendiendo, porque esta carne no quiere servir a Dios, no quiere ser santo, no quiere hacer lo que es bueno, porque lo que es bueno para la carne no es bueno para el espíritu, porque dice Gálatas 5 y 6 que la carne con el espíritu tiene una lucha constante. La carne lo tira para abajo y el Espíritu Santo lo tira a lo espiritual, pero ahí va su lucha. ¿Quién va ganando? Tiene que llegar un momento en que usted tiene que decidirse si es espiritual o es carnal, porque si es carnal y espiritual, carnal y espiritual, es tibio. Y si es tibio, Dios lo vomita. Así de sencillo. Por eso estamos aprendiendo de la palabra del Señor, pero tiene que hacer algo al respecto. Y Abraham le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Verso 1, vete de tu tierra, ¿y qué más? Y de tu parentela, es decir, todos tus parientes. Tu familia es tu esposa. Hermana, hermano, hermana, usted que tiene un esposo y sus hijos tienen familia, mire, su familia, su núcleo familiar, su familia es su esposo. Ya sus hijas, sus hijos ya tienen su vida, ellos, usted ora por ellos, usted es la abuelita, la abuelita, no la mamá no es la mamá de los hijos, usted es la abuelita y todo, pero usted, su prioridad es su esposo, su esposa. Los demás son parientes. Su familia, que es su núcleo cercano, es su padre, perdón, es su esposa, es su esposo, su hijo, si está en su casa, sus hijos, mientras estén en edad ahí, sus hijos, si tiene 40 años o 60 años y sigue ahí y no trabaja, no, porque como dice Pablo, el que no trabaje no come. El que no quiere trabajar, que no coma, dice. Pero son las cosas que el Señor nos enseñó desde antes. Y el Señor se la dejó clarito acá y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde estaban viviendo ellos? En Tarén Aram. En Aram estaban viviendo. Y le dice, yo te tengo algo guardadito, pero tú vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. A la tierra que te mostraré. Entonces el Señor Jesucristo nos ayude a escuchar la palabra del Señor, a entender la palabra del Señor. El Señor, y esto mismo lo confirma en el libro de los Hechos, este verso 1, y vamos a entenderlo bien, lo recuerda el apóstol Pedro en Hechos capítulo 7, verso 2 y verso 3, que dice... Bien les dijo, Pedro dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Amén. Es decir, ya le había dicho antes de que fuera a vivir allá a Aram, antes de que muriera su papá, Dios ya le había dicho a Abraham, ándate de tu parentela, deja a tu papá, deja a tu familia, ándate con tu esposa a la tierra que yo te voy a dar. Dios ya se lo había dicho antes de que su padre muriera, se lo había dicho mucho antes que tenía que hacerlo. Entonces, Abraham no, Aram significa demora. Entonces Harán esperó que se muriera el papá, es decir, se demoró todo el tiempo cuando ya el padre no pudo y ahí se quedó con él, lo quedó cuidando y después se fue. ¿Qué dice Hechos 11:8? Perdón. Lo acabo de leer, Hechos 7, perdón. Entonces el Señor, antes de vivir en Aram, le había dicho esto mismo. Vete de tu tierra, porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, él le había dicho antes de que el padre muriera, es decir, mucho tiempo antes. Entonces, Abraham ya había perdido tanto tiempo y no se había ido. Si Dios le dice a usted hoy día, ¿sabes qué? Tienes que dejar esto, otro, porque esto va a ser tuyo, esto que es maravilloso es tuyo, anda a buscarlo. ¿Usted qué hace? Lo dejo, dice usted, yo cambio esto. Sí, ya, entonces yo le digo, hermano, saque la carnalidad, saque los enojos, saque todo lo que no edifica, saque lo que no es de Dios, porque la salvación es suya, amén. Sí, pero también porque la santidad tiene que ser suya, porque el poder de Dios tiene que ser suyo, porque tiene que ser llena del Espíritu Santo sin medida. Por eso hay que sacarlo. Pero Abraham dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y verso 4, ¿qué dice? ¿Qué dice Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Es decir, fue el sobrino. Mire, conté ahí la primera vez que yo había hablado con Abraham, la segunda vez que había hablado con Abraham, de las primeras veces que había hablado con Abraham, era esa, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Él ya edificó ahí. Abraham se caracterizaba por dejar testimonio de Dios en todos lados donde él iba. Dejaba testimonio y dejaba claro lo que él era. Amén. Y eso hay que entenderlo muy bien. Porque el Señor lo tuvo ahí cuando le dijo, yo te mostraré la tierra. Por eso le dijo en Hechos 7, lo que acabamos de leer, Hechos 7, del 3 y el 5 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Ve? El Señor no le dio la posesión para Abraham, le dijo a tus hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor sabía el propósito. Que dice, verso 7 que acabamos de leer, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces, ya él estaba viviendo ya en la tierra, y era el Negev donde Dios le había dicho, esta tierra va a ser para tu descendencia, tú quédate aquí, deja toda parentela, deja todo. Ya fue con el sobrino, ya el Señor, cuando habla claro, el Señor después te lo recuerda. Por eso, hermano, lo que el Señor te está enseñando y está diciendo, tú tienes que aplicarlo claramente, sin tergiversar ni modificar la verdad, porque eso es peor. Ya, la verdad es sin modificarla. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Él estaba en una tierra que Dios le prometió que no lo iba a dejar, que le iba a bendecir, y que Dios estaba con él. Abraham en todos lados ponía altares para glorificar a Dios, sobre todo cuando él le hablaba. Pero, ¿qué pasó? Quizás escuchó, vio que faltaban alimentos, quizás la gente empezó a decir, hoy no tenemos para comer, quizás el cananeo que vivía ahí en la tierra empezó a darse cuenta que le faltaba al cananeo comida, que el cananeo se enfermaba, que empezó a haber hambruna, empezaron a darse cuenta de muchas cosas, y Abraham se contagió de ese sentir, y empezó a ver el hambre que había en la tierra. Hermano, es lo que hoy día pasa. Hermano, pueden haber enfermos, pueden haber afiebrados, puede haber gente en los hospitales, oremos por ellos, clamemos por ellos, no solamente por los hijos de Dios, no solamente por nuestra iglesia, clamemos por todos los necesitados, que Dios tenga misericordia, por el huérfano, por la viuda, por el mendigo, por el que está abandonado, por aquel que tiene Alzheimer, por aquel que tiene enfermedades más graves, por los que están con cáncer, por aquellos que están con problemas pulmonares y tienen terror de que les dé este virus porque saben que se van a morir. Si se empiezan a fiebrar, se empiezan a darle problemas al corazón porque se asustan, piensan que van a morir.
Hay ancianitas que piensan que se van a morir y están asustadas en la pieza, en el último rincón de la pieza, de la casa, encerradas. Oremos por los desconocidos, oremos por aquellos que no tienen a nuestro Señor Jesucristo. Abraham tenía a Dios ahí, pero él aún así escuchó los comentarios. Oh, hay hambre, sí, hay hambre. Hermano, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegarán. Hermano, puede haber en todo el mundo, pero Dios a ti no te trajo para matarte de hambre. El Señor no te trajo para que mueras de una enfermedad que te denigre. No, sí, claro, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor vivimos, amén. Pero yo estoy viviendo conforme a la gracia del Señor, y si me voy mañana, hoy día me fui glorificando al Señor, hoy día me fui sirviendo al Señor, agradeciendo al Señor sus bondades, no asustado y no viviendo en pánico. No, que estoy encerrado, no es que la cuarentena, es que, quiero salir, es que extraño los abrazos. No, y extrañas abrazar a Jesucristo. ¿Cuántas veces lo has abrazado al Señor desde que estás encerrado en tu casa? Desde que tienes más tiempo en tu casa. ¿Cuántas veces te has llenado del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has sentido el poder más fuerte que nunca de Dios? Si la respuesta es nunca o no, o casi no, estamos mal, hay que trabajar en eso, pero no hay que sugestionarse por lo que está pasando. Por eso cuidado, hermanos, cuidado lo que ven, cuidado los videos que están viendo, cuidado lo que están escuchando, cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque están sugestionando y están enfermando a las personas, y nuestra confianza está en Jesucristo. Por eso dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, porque si sacas los ojos de Jesús te vas a desorientar, te vas a perder tus coordenadas. Jesucristo son nuestras coordenadas, Jesucristo es nuestro camino, Jesucristo es el que hay que seguir, Jesucristo es mi autor y es mi fe, Jesucristo, mis ojos están en Él, mis ojos lo van a mirar a Él y a Él lo están mirando. No importa si hay hambre, no importa si hay fiebre, no importa, con hambre, con fiebre, Dios no me va a soltar la mano, y si me muero de fiebre y quiere que viva, me resucita, y si no, me voy con el Señor, gloria a Dios por eso. Pero hermano, Abraham supo que había hambre y se fue a Egipto. Egipto simboliza el mundo. ¿Por qué? Porque hay que ir a vivir allá de acuerdo a sus costumbres. Cuando hacemos las cosas por impulso, por temor, cometemos errores. Y acá el Señor sabe, no estamos enjuiciando a Abraham, no, porque él fue aprendiendo. Porque así, ¿por qué lo estamos haciendo? Mire, entre Génesis del capítulo 1, verso 2 al capítulo 11 completo, ahí pasaron 2000 años, más de 2000 años, en estos primeros 11 capítulos. Ahora que empezamos Abraham hasta Mateo, ahí son 2000 años más. Ahora es más lento, porque Dios tiene un propósito con el hombre. Dios se da el tiempo de empezar a enseñarle al hombre para que el hombre saque su carnalidad y el hombre empiece a escuchar su voz, la voz de Dios, a conocerla y a obedecerla. Abraham tenía fe desde un comienzo. Hacía caso y seguía al Señor, y por eso Pablo habla de él en su accionar. Pero cuando habla acerca de Santiago habla acerca de las obras de la fe de Abraham, es decir, lo que él hacía. Por eso fue conocido como el padre de la fe. Hablan de dos situaciones diferentes, pero hablan de lo mismo: el crecimiento, el aumento de la fe de día en día, aferrándose a medida que más conozco de mi Dios, más fe voy teniendo. Pero acá a Abraham le pasó hambre, ni siquiera tenía hijos, tenía a su esposa, estaba su sobrino que era grande, y fueron a Egipto. Porque hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Ahí Abraham todavía no aprendía que su confianza tenía que estar puesta en el Señor. Hermana, hermano, confía en Jesucristo, confía en el Señor. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, acuérdense, Egipto simboliza el mundo. Entonces cuando iba llegando a Egipto, él miró a la esposa, su mujer, ¿y qué le dijo? He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Como que ahora miró bien a su esposa y la encontró hermosa. Y como sabía que los egipcios eran bien enamoradizos, y el rey de Egipto le gustaban las mujeres hermosas, vamos a tener problemas. Y le dice clarito a la esposa: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces aquí Abraham viene y le da una mentira media, una verdad media. Le dice: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué media mentira? Porque en realidad es mentira. ¿Por qué creyó que no era tan malo? Porque claro, era media hermana, pues si en ese tiempo todos eran hijos de mi tía, hijos de mi tío, y el primo hermano se casaban. Pero ya no era hermana, porque ya tenían relaciones sexuales, ya estaban casados, eran esposos, ya no era hermana. Entonces era una mentira. Entonces él, al ir a Egipto, ya entró con mentira.
Cuando nosotros vamos al mundo, ya tenemos que adaptarnos al mundo. Y el mundo es mentira, el mundo es engaño, el mundo es desconfianza, el mundo es pánico, el mundo es indiferencia, el mundo es lo que es, pero es el mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. No hay mentiras blancas, no hay mentiras pequeñas, no hay envidia sana. No, esas cosas hay que sacarlas, desechando toda envidia, desechando todo lo malo, sácalo, sácalo. Porque estás aquí, tu carne está aquí, tu cuerpo está aquí, pero tú eres espiritual, tú estás en los lugares celestiales. Si adoras al Señor, estás en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces él se organizó con la mujer, di que eres mi hermana para que no me maten. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, es decir, la tomó y se la llevaron a la casa de Faraón, porque Faraón la tomó, ya, y como era hermana de Abraham, eso es lo que él sabía, él le dio todas las cosas, le dio muchos favores, ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos, le dio a Abraham por su hermana, imagínense. Pero acá donde hay, porque dice que se la llevaron a su casa, hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos. Cuando dice que se la llevaron allá, no quiere decir que él la haya poseído o haya tenido relaciones con ella, no, se la dejaron ahí para eso sí. Y resulta que allá para Faraón había una preparación para los reyes, no era llegar y llevar a una mujer y que tuvieran intimidad con ella, había una preparación de alto tiempo, ya se preparaba hasta la depilaban, de hecho fue lo que dice Esther, ya las preparaciones que tenía la reina antes de entrar, o la mujer antes de entrar a los aposentos del rey, tenía una preparación minuciosa y de días, de alto tiempo. Amén. Entonces esto no fue un día para otro, él no alcanzó a tomarla. ¿Por qué? Verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste en mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí, por mujer, para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces se fue bien bendecido de Egipto. Y ándate para tu casa, ándate. Hermano, quizás hemos ido a dar la vuelta a Egipto, quizás hemos vuelto atrás, quizás hemos vuelto a la mentira, quizás harto tiempo hemos dado la vuelta en Egipto, pero hoy es el tiempo en que el Señor te está diciendo: vuelve a tu tierra, vuelve a la tierra que te prometí, vuelve a lo que te entregué, vuelve a lo que te tengo designado. Hermano, en el nombre de Jesucristo, hermana, en el nombre de Jesucristo, esto no es una casualidad. El Señor quiere que ahora lo hagamos bien y lo hagamos a su manera. Quizás vamos a venir con bendiciones materiales, quizás no te fue mal, quizás no andamos en pobreza en el mundo, quizás no, si no iba mal, si uno quizás iba bien, pero cuando el hombre espiritual se va secando, créame que eso es lo realmente importante. ¿De qué me servía todo el dinero que tenía? ¿De qué me servía el reconocimiento que tenía, el trabajo que tenía? ¿De qué me servía si mi alma estaba triste, si mi alma estaba necesitada, mi alma tenía sed de Jesucristo, de su Espíritu Santo, y yo me estaba secando? Por eso el Señor da oportunidad, por eso el Faraón fue el instrumento que usó el Señor. Ya, toma, llévate las cosas, pero ándate a tu tierra, ándate, ¿qué haces aquí? Hermano, el Señor Jesucristo te ha sostenido, hermana, te ha sostenido el Señor. Quizás hemos dado una vuelta atrás, Dios nos ha permitido volver, pero este es el tiempo, el Señor viene. Si no faltan años para que el Señor venga, no, hermano, si usted subió las señales que hay, aquellas que no hemos entendido, y que puedo yo decirle esto, mire, esto se cumple en la Biblia, usted va a quedar aterrorizada porque hoy si el Señor viene hoy día. No tenemos que tener miedo, tenemos que temer al Señor, pero darle honra. El temor es diferente, el temor es reconocerlo, el temor es valorarlo, el temor es estar pendiente, y el temor es glorificar al Señor, darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida, ya llegó. Falta la hora nomás.
Pero es por eso que entendamos que si ya estamos en este tiempo y quizás veníamos de Egipto, quizás estábamos haciendo las cosas a nuestra manera, no, quizás no andábamos en delitos y en pecados, como dicen algunos, pero no estábamos en la presencia de Dios, no estábamos en la tierra que Dios nos dio por heredad, no estábamos en el lugar donde Dios nos quiere dejar plantados, sino que estábamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra rebeldía, a nuestras cosas, queríamos organizar las cosas a nuestra manera como Nimrod, hacer las cosas como Babel, y estábamos confundidos al punto que empezamos a hacer las cosas como quería, y empezamos por necesidad a ver que había enfermedad, que había plagas, lo que está pasando en la tierra, y empiezo a responder cadenas, a mandar cosas, y a ver cosas, y no busco a Dios realmente en rodillas, pedirle perdón, Señor, perdóneme, Señor, porque hice las cosas a mi manera. Hermano, yo les quiero invitar esta oportunidad que Dios nos está dando de renunciar a Egipto, renunciar a las cosas carnales, renunciar a todo temor, a todo sentimiento, a todo miedo. En el nombre de Jesucristo, busca al Señor, que el Señor te ayude. Así como Abraham estaba aprendiendo, mire, Dios habló con Abraham, Dios habló, y Abraham aún así habían cosas que no entendía y las seguía haciendo mal. Deja a todos los parientes, anda tú con tu esposa, y iba con el sobrino. Y más adelante vamos a ver el día de mañana qué pasa con el sobrino, que no entender, pero no es para juzgar ni criticar a Abraham. A nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho cosas que, como decimos, oye, Jonás, que porfiado, Dios le dice anda a Nínive, y él resulta que va a otro lado, pero ¿cómo tan porfiado? Y nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho, hey, ponte a cuenta, venid a mí? Y nosotros vamos a otro lado, hacemos otra cosa. Somos iguales, pero a veces somos buenos para criticar a otro, o a los santos hombres de Dios, o a un hermano, una hermana, y no nos ponemos a cuenta con Jesucristo, nuestro Rey. Es por eso que en este camino hacia la tierra prometida, este camino hacia lo que Dios nos prometió, lo que haría que sería bendición para tu familia, para mi familia, esto se lleva a cabo cuando aquel que es bendición, que es Jesucristo, nosotros lo manifestamos en nuestras vidas. Y aquellos santuarios, como hacía Abraham, a donde iba, él dejaba testimonio de su Dios, y su comportamiento así lo demostraba, y con el tiempo fue creciendo en calidad como hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso Abraham de a poco fue subiendo en aumento, hasta que el día de él fue lo más perfecto para él. Lo mismo nosotros tenemos que ir en aumento en nuestra santidad, en nuestra obediencia, en nuestra humildad, en nuestra entrega al Señor, en nuestra dedicación a nuestro Señor Jesucristo, en ser obedientes. Ya no más emoción ni sentimiento, ni oro y lloro buena pena, tristeza. No, si esto no es por tristeza de lo que está pasando, no, yo me entristezco porque no puedo ser mejor para el Señor y le pido ayuda. Y si realmente yo he hecho todo mi mejor esfuerzo, el Señor me va a ayudar, porque yo gasté todos mis cartuchos, lo hice todo. Ahora quiero hacerlo a la manera del Señor. Y es por eso, hermano, en el nombre de Jesucristo, si vemos ya de Egipto, venimos al encuentro de nuestro Señor, apliquemos su palabra, entendámosle, escuchámosle bien. Dios le dijo, deja tu parentela, y él siguió viviendo con el papá. Deja tu parentela y anda a la tierra que te entregue, y siguió viviendo con el papá, perdió hartos años ahí, y después más encima se fue con el sobrino. No hizo caso al Señor en tiempo del Señor, en la manera del Señor. Ya por eso mismo, a la primera de hambre, que el mundo hay hambre hoy, el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero yo confío en Jesucristo. Los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tienen, nuevas fuerzas, porque el antiguo ya las gastaste, y siempre van haciendo nuevas fuerzas, porque esas fuerzas son eternas, no se va a cansar nunca Dios de darte fuerza, de fortalecerte, pero tú tienes que venir al Señor, fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Es por eso, mi hermano, que pidámosle al Señor esta noche fuerza en el nombre de Jesucristo, para que el Señor nos ayude en el nombre de Jesucristo, porque así como Abraham tenemos que empezar a caminar, así como Abraham vamos a empezar a subir, vamos a ir en aumento, vamos a ir aprendiendo de nuestros errores, ya no cometer los mismos errores, y cada vez vamos a tener encuentros mejores con el Señor, pero vamos paso a paso en el nombre de Jesucristo.